gustaría poder compartirlo. Bueno, el día de hoy se me ha pedido que esboce algunas ideas respecto a la prueba en el proceso penal desde la perspectiva del Código Procesal Penal del 2004. Para ello, nosotros tenemos que, bueno, incidiremos posteriormente en algo que más específico que se me ha pedido también, que es hablar sobre la prueba prohibida y sobre cómo la tutela de derechos, la audiencia de tutela de derechos, nos permite regular esas inconductas o inacciones que vulneran los derechos del investigado. En primer lugar, habría que hablar sobre la prueba en el derecho procesal penal peruano. En Lima, por de implementar en todos los distritos, en todos los subdistritos fiscales, el nuevo Código Procesal Penal. Y hemos dejado algunos mínimos e insignificantes remanentes de procesos en los cuales están siendo ventilados con el Código de Procedimientos Penales de 1940. Este código de 1940, es decir, de hace 71 años, es un código pues vetusto, es un código que no nos permite ejercer de manera adecuada los derechos del investigado y bueno, de todas las partes. En tanto el derecho a la prueba, la teoría de la prueba no está adecuadamente desarrollada. Tenemos que ver pues que es un código de hace muchísimo tiempo, 80 años, lo estoy viendo bien, ¿no? 80 años, un código de hace 80 años es imposible, pues, que recoja de manera adecuada las necesidades y derechos constitucionales contemporáneos que consagran nuestra Constitución. Después de 1940 hubieron dos constituciones, o hasta tres constituciones posteriores, está hablándose de una nueva constitución en este momento, a partir de una asamblea constituyente, entonces es necesario pues también que nuestra norma procesal penal, la cual va a ventilar o va a abarcar los procesos penales que de aquí en adelante se den en la ciudad de Lima y bueno, ya en todo el Perú, es necesario pues que tenga un adecuado desarrollo sobre la prueba penal. Por eso hablamos primero de constitución y proceso penal. El proceso penal requiere determinados hechos a los que el derecho penal material vincula determinadas consecuencias jurídicas. La idea fundamental es que el ciudadano tiene derecho a demostrar la verdad de los hechos en que se funda su pretensión procesal. Es decir, si a mí se me imputa un delito, se me atribuye un hecho ilícito, yo tengo la facultad de demostrar de qué manera han ocurrido dichos hechos. Yo no estaba en ese momento, esto no ha sido un homicidio, esto ha sido una legítima defensa, mi persona estaba legitimada para ejercer. Esa es la idea fundamental del derecho a la prueba de manera primigenia. ¿Cómo se logra precisamente? Mediante la prueba. El ciudadano tiene derecho a demostrar que se han producido o no los hechos a los que el derecho vincula consecuencias jurídicas, más aún de la gravedad de los ilícitos penales que están en el código correspondiente. El Tribunal Constitucional en la sentencia 10-2002, caso Marcelino Tineo, fundamento 10.5, sostuvo que el derecho a la prueba goza de protección constitucional al ser una manifestación del debido proceso. Es algo lógico, si estamos hablando que el proceso se está desarrollando de manera adecuada, que el proceso sigue todas las previsiones que la Constitución establece para su respeto y su normal desarrollo, es que también pues hay un derecho a la prueba, hay un derecho a aportar. Posteriormente podrían ser considerados prueba una vez que se actúen en juicio oral y establezcan una decisión. El derecho a la prueba tiene una doble dimensión, dice la sentencia 1014 del 2007, caso Federico Salas, cuando refiere que es subjetiva, en tanto implica que las partes o un tercero legitimado en el proceso
tiene derecho a producir la prueba necesaria para acreditar su pretensión. Hay que ver que no únicamente hay dos partes en el proceso, o no únicamente pueden haber dos partes en el proceso. Efectivamente, va a haber una parte que en el proceso penal, una parte que ejerza una pretensión acusatoria, una pretensión condenatoria, y hay otra parte que ejerce una pretensión de defensa, una pretensión libertaria. Pero también existen, pues, algunas otras partes, como la parte que requiere una reparación o restitución civil a partir del daño que se le ha infligido, o una parte a la cual se le está estableciendo a partir de los vínculos que pueda tener con la persona que haya ejercido un delito, es decir, el tercero civilmente responsable. Por otro lado, también tenemos un carácter objetivo respecto a la prueba, al derecho a la prueba. Objetivo porque importa también el deber del juez de solicitar, actuar y dar mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba que fundamenten la sentencia. Es decir, el juez requerirá todos aquellos elementos que han sido aportados a lo largo de la etapa intermedia y después discutidos en el juicio. El juez no puede evadir esa responsabilidad. Y derechos de naturaleza, es un derecho de naturaleza compleja, el derecho a la prueba, en tanto comprende el derecho a ofrecer medios de prueba. Todas las partes tienen el derecho a ofrecer medios de prueba. Se puede ofrecer cualquier medio de prueba, sean típicos o atípicos, para probar cualquier hecho de prueba, siempre que no esté expresamente prohibido. Por ejemplo, nosotros podemos aportar en un delito, en un tema de homicidio, pues, digamos, por ejemplo, si encuentran a una persona con una camisa llena de sangre, decimos, bueno, acá está, y cerca al cadáver, bueno, acá está esta persona que supuestamente es sospechosa del delito de homicidio. Señor, yo soy carnicero, esta sangre es de la carne que yo corto. Pues, ¿de qué manera yo aporto esta camisa para que se haga no corresponde a un ser humano, corresponde a una res? Y efectivamente eso será sometido a prueba. Es derecho a que los medios de prueba ofrecidos sean admitidos. Muy bueno, yo tuve un caso bastante similar en el cual había ocurrido, en el cual también ofrecíamos una prenda de vestir, y pues el Código de Procedimientos Penales, ese código vetusto, y nos rechazaron ese aporte. Sin embargo, existe ya, como el nuevo Código Procesal Penal, el derecho a que estos medios de prueba ofrecidos sean admitidos, es decir, la facultad que tiene el titular de la prueba a que se admitan los medios probatorios ofrecidos con el propósito de acreditar la existencia o inexistencia de los hechos. El derecho a que se actúen adecuadamente los medios de prueba admitidos debe entenderse como los actos procesales necesarios para que los diversos medios concretos aducidos, solicitados o decretados de oficio se incorporen o ejecuten. Se considerará la participación de todas las partes, las cuales pueden pronunciarse en su momento al respecto. Deberá respetar los principios, primero, de la legalidad de la actividad probatoria, de la publicidad, es decir, que todas las partes lo conocen, que se está actuando que se está proponiendo tal prueba, de contradicción, en este caso, por ejemplo, si yo propongo un informe legal respecto a una decisión, por ejemplo, de lo que se ha visto en estos temas mediáticos, de un arbitraje, si estoy proponiendo que hay un informe legal que establezca que ese arbitraje está bien o mal llevado, podrá ser objeto de una contradicción por parte del procesado. Podrá decir, bueno, esta pericia no corresponde, el arbitraje es como una sentencia, es como un pronunciamiento judicial, no cabe un análisis en ese sentido. Eso también podrá. De inmediación, es decir, que el juez conozca que este tipo de circunstancias se están actuando, proponiendo, y que puede haber efectivamente, a partir de la tutela, por ejemplo, que vamos a ver, o que o una nulidad absoluta, o alguna otra medida correspondiente, que efectivamente existe esta circunstancia, y posteriormente también cuando se actúe
en el tapizaje de la etapa intermedia o en el propio juicio oral. Y de comunidad de prueba. Una prueba no únicamente puede acreditar lo que yo estoy proponiendo, no únicamente puede sustentar lo que yo pretendo pensar que va a la idea que va a llevar, que yo estoy planteando, sino puede reinterpretarse de muchas otras formas. Por ejemplo, ¿no? En muchas audiencias de prisión preventiva se muestra el movimiento presunto elemento de convicción para acreditar que una persona tiene la facilidad de salir del país y huir. Pero si esta persona ha regresado, si esta persona siempre ha vuelto, si esta persona siempre se ha ido en tiempos bastante cortos, pues eso no puede ser un elemento de cargo, es un elemento de descargo. Eso pues queda de interpretación del magistrado. Existe también el derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba. Resulta indispensable para las partes que cuenten con la posibilidad de asegurar la producción y conservación de sus fuentes de prueba. Por ejemplo, en el caso de la prueba anticipada o de la prueba preconstituida. Por ejemplo, un homicidio, volvemos a ese ejemplo, tiene que haber una cadena de custodia para que se proteja el lugar del hecho delictivo. De esa manera no se podrá contaminar y también existirá y existe todo un protocolo para la actuación de este tipo de delitos ejecutados obviamente por la policía del Ministerio Público, quien deberá asegurar pues la zona, quien deberá utilizar un equipo especial, quien deberá utilizar guantes, quien deberá lacrar lo que se está levantando. Todo eso pues implica el aseguramiento y la conservación de la prueba. El derecho a una valoración racional de las pruebas actuadas. Nuestro ordenamiento jurídico establece que la prueba se rige por el sistema de libre valoración y sana crítica. Artículo 393, inciso 2 del Código Procesal Penal, pudiendo el juez evaluar los medios probatorios sin que tengan un valor predeterminado. Esta libre valoración comprende pues dos aspectos: que las pruebas admitidas y practicadas sean para justificar la decisión que se adopte, es decir, que funden una decisión, y que la valoración que señala el artículo 158, que el juez observe las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. El reporte de movimiento migratorio puede ser visto desde dos puntos de vista, pero será el juez quien evaluará su mérito. La obligación de motivar el razonamiento probatorio. La Constitución establece la necesidad de motivar las decisiones judiciales, debiendo cumplir especialmente al momento de sentenciar con los preceptos de claridad, logicidad y completitud. Es decir, va a abarcar todo aquello que se ha planteado durante el juicio. Y eso implica que se valoren todas y cada una de las pruebas que han sido aportadas y que han pasado el tamizaje de la etapa intermedia. Porque para eso para eso existe esa etapa, porque se evaluará si son idóneas o no para demostrar la pretensión de cada una de las partes. ¿Existen límites al derecho de prueba? Sí, el Tribunal Constitucional ha desarrollado conceptualmente límites al derecho de la prueba en la sentencia 6712-2005, caso que tiene que ser pertinente, es decir, que el medio probatorio debe tener relación directa o indirecta con el hecho objeto de proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de un delito, digamos, perdón, por ejemplo, si estamos hablando de un delito de robo agravado, ¿de qué nos serviría pueda acreditar pues que esta persona, no sé, ha terminado sus estudios, ¿no? Bueno, algunos pueden hablar que eso es de buen comportamiento, ¿no? Eso podría, o que es un buen padre, eso podría acreditar pues que esta persona tiene una posibilidad de resocializarse, pero es muy ajeno a lo que estamos hablando, ¿no? Un robo grabado implica pues que acreditemos pues que esta persona estuvo ahí o no estuvo ahí, ejerció violencia o no ejerció violencia, estaba acompañando de una
o más personas o no estaba acompañado. Por eso tiene que ser pertinente la prueba. Conducencia de idoneidad. El legislador establece la necesidad que determinados hechos sean probados a través de determinados medios probatorios por una vía procedimental determinada. Es decir, que estos elementos de prueba nos lleven a establecer una idea posterior, que sean útiles, es decir, la prueba debe contribuir a conocer lo que es objeto de prueba, una certeza. No puede ser únicamente una idea al vacío o un hecho aislado. Finalmente eso sería meramente un indicio. La licitud. No puede admitirse medios de prueba, no, medios probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento jurídico. Eso implicaría, pues, la práctica de una prueba prohibida o una prueba ilícita. Vale decir que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales. Y preclusión o eventualidad. Se verá después la diferenciación entre etapa de investigación y etapa de prueba. No, uno únicamente puede aportar los elementos de convicción durante la etapa de investigación. Claro, si existen elementos de convicción que aparecen después de culminada la etapa de investigación, podrán aportarse, efectivamente, pero se te fue el tren si uno no aporta los elementos de convicción durante la etapa de investigación. Es importantísimo tener en claro eso, porque tiempo que pasa, verdad que huye. Si uno no aporta los elementos de convicción adecuados al momento de que se está desarrollando la investigación preparatoria, pues sencillamente ya no vas a poder hacerlo cuando culmine la misma. Presunción de inocencia y derecho a la prueba. La presunción de inocencia no es únicamente una regla de tratamiento del imputado y del juicio penal, sino también es de la prueba, exigiendo para ella, en primer lugar, que el Ministerio Público tenga la carga de la prueba. La acusa es quien tiene la obligación de probar. El Ministerio Público o el querellante en los procesos de acción privada son los que tienen la carga de la prueba. Uno no puede decir, bueno, pues esta persona es culpable de corrupción y yo solicito que se le investigue, como he visto en algunas circunstancias de algunas denuncias. No puede decir, oye, yo solicito que se le investigue a fulano si no tiene los elementos de convicción. Tú puedes tener una idea, tú puedes tener una sospecha, pero esa sospecha no te puede llevar a una certeza que efectivamente eso ha ocurrido. La concurrencia de la prueba. Debe realizarse una actividad probatoria precisa, siendo que para condenar debe llegarse a un convencimiento a través de medios de prueba practicados en juicio oral. Únicamente si estos medios de prueba han sido aportados, han sido tamizados, han pasado por ese filtro y finalmente logran ser actuados en juicio oral, es que podrán ser aportados para sustentar una sentencia. Y suficiencia en el caso que la sentencia condenatoria se exige para desvirtuar la presunción de inocencia una suficiente actividad probatoria de carga obtenida, es decir, que tenga la suficiente carga imputativa para desvirtuar la presunción de inocencia. Existen principios que rigen la prueba penal. El profesor Jimmy Arbulú Martínez, también magistrado acá en la ciudad de Lima, ha recogido en su libro Derecho Procesal Penal los siguientes principios que consideran son sustento de la prueba en cuanto a su proposición, recepción y valoración. Implica que hay una investigación oficial de la verdad. El descubrimiento de la verdad tiene un rango alto de interés estatal, estando esta titularidad de la acción a cargo del Ministerio Público. Existe una libertad de prueba, todo, ya lo hemos conversado anteriormente, todo hecho, circunstancia o elemento dentro del objeto del procedimiento puede ser probado por cualquier medio de prueba, salvo si tiene que ser relevante. Son admitidos aquellos medios de prueba que aporten con el fin del procedimiento, salvo se disponga lo contrario, y tiene que ser oral, tiene que ser actuado de manera oral. Implica que los sujetos procesales transmitan al juzgador a través de la palabra hablada, lo que puede aportar la prueba. Como decía el profesor sanmarquino Mario Rodríguez Hurtado, ni mudos ni improvisados. En este momento, el Código Procesal Penal, bueno, mucho más en Trujillo, que es de donde
es la institución, ya tiene, es prácticamente desde el inicio, tiene el nuevo código, la oralidad prima en el ejercicio y práctica de litigio penal. Eso no implica, pues, que, como he visto en algunos, por algunas personas, algunos profesionales, pretenden establecer, pues, que tenemos que conmover y tenemos que expresar sentimientos al momento de litigar. Yo soy muy respetuoso, tanto de las técnicas de tener ciertos publicistas o animosos del derecho procesal penal y principalmente de la litigación oral. Pero lo principal, en mi opinión, siempre será la argumentación, el expresar adecuadamente los hechos y el tener un conocimiento completo del derecho. Los otros tipos de técnicas que están inspirados principalmente en la litigación norteamericana, ¿no? Me parece que es únicamente una especie de eh, ejercicio, una especie de ejercicio que no te lleva necesariamente a un buen fin, si no logras fundamentar tu idea, tu teoría del caso, o bueno, en este caso, tu pretensión. Otro principio implica la contradicción. Las pruebas deben estar sujetas cuando sean necesarias a la refutación de la parte afectada. Su vulneración afectaría directamente el derecho. Contradecir lo que señala el elemento de convicción, únicamente estamos prácticamente preponderando una parte por encima de otra y obviamente no hay igualdad de armas. De publicidad, la actuación de la prueba se debe dar durante un juicio público, efectivamente. No puede haber un juicio reservado, no puede utilizarse una prueba sin que ésta sí haya sido actuada. La inmediación, la actuación probatoria se realiza frente al juez, quien va a decidir la controversia penal. Efectivamente, bueno, eso es algo que está sobreentendido. La comunidad de prueba, también hemos hablado de eso, determina que una vez actuado el medio de prueba deja de pertenecer a quien lo ofreció y cualquier parte puede emplearla para su propia pretensión. Y de libre valoración, el juez formulará su convicción sobre las bases de las pruebas sin sujetarse a reglas jurídicas preestablecidas, fundando en un criterio racional su decisión. De manifestaciones de voluntad, la actividad probatoria, de conocimiento o de razonamiento que procedan de los sujetos procesales, normadas por la ley, que tienden a producir un estado de certeza, de admisión, de una objetiva probabilidad del hecho. Ello implica la actividad probatoria. El desarrollo de esta actividad probatoria está vinculado a un respeto a las garantías constitucionales y aquellas que constan en los tratados internacionales. ¿Y por qué es importante establecer cuándo estamos en una actividad probatoria? Porque existe, pues, lo que hemos ya referido anteriormente respecto a la diferencia entre un acto de investigación y un acto de prueba. Existe una relación con la estructura procesal, esto es en el proceso común y sus tres fases de investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento entre estos dos momentos. Mientras el acto de investigación es netamente un acto de aporte, un acto de recolección por parte del Ministerio Público de aquello que nos la concurrencia del hecho investigado, el acto de prueba es la actuación, el acto de pruebas ya es la práctica de esto que ha sido recogido durante la etapa de investigación preparatoria, por eso se llama preparatoria, y que una vez discutido su pertinencia y su utilidad, puede ser actuado en la prueba. Por eso hablamos que son etapas distintas con fines diferentes. La investigación preparatoria, es decir, la que incluye tanto la subfase de diligencias preliminares y de la investigación formalizada, implicará la recopilación de fuentes de prueba e indicios que permitan develar la existencia o no de un ilícito y de dárselo primero identificar a los perpetradores del mismo. La etapa intermedia procurará controlar el requerimiento acusatorio, fiscal y más precisamente evitar que se formule acusación contra un procesado sin fundamento material o
La etapa de juicio oral es el escenario de contraposición, de pretensiones adversarias y de la creativa actuación dirigida a lograr la convicción judicial mediando la sana crítica. Se ha hablado mucho respecto a cuál es la etapa principal. Mi maestro y el doctor Mario Rodríguez Hurtado decía pues que la etapa principal es la etapa de juicio, ¿no? Pues que es la etapa estrella en la cual prepondera la oralidad y después se llegará a una decisión, en mi opinión, muy humilde. La etapa principal del proceso penal siempre será la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque será en esa etapa en donde uno se juega la vida y es el único momento en que se puede aportar aquello que después se valorará en etapa intermedia, se podrá filtrar en etapa intermedia y finalmente fundará la sentencia en juicio. Esa es preclusivo que tiene, es para mí, a mi muy humilde entender, la principal etapa del proceso penal, también vinculado al hecho al derecho a la prueba. ¿Existen diferencias entre acto de investigación y acto de prueba? Sí, efectivamente. Un acto de investigación es un acto orientado a la búsqueda y obtención de información para incorporarla al proceso. Es decir, es el elemento de convicción en bruto que recién nos podrá arribar a posteriormente tener una idea. El acto de prueba, en cambio, es aquel practicado ante el órgano que va a decidir el litigio bajo la regla de publicidad, es decir, en acto público, oralidad en una audiencia oral de juicio, igualdad de armas, es decir, donde puede haber una contradicción, con inmediación, es decir, en presencia de un juez, y contradictorio, réplica y dúplica. La riqueza de la litigación oral, es decir, teoría del caso, alegatos, interrogatorios, contraexámenes, empleo de declaraciones previas, introducción y documentos a través de interrogatorios, son la que nos permitirá trasladar esa información al magistrado. Y es por eso que es importante no ser mudos, es decir, es importante que el abogado penalista entienda que tiene la necesidad de convencer, pero convencer a partir de argumentos, de un conocimiento a cabal de los hechos y de un dominio adecuado de las instituciones establecidas en la norma penal y procesal penal. Respecto al acto de prueba, trascendente pues del proceso, en tanto el juez solo puede emplear las pruebas actuadas en juicio, artículo 393, y es más, al ser el juez de juicio otro distinto al de la investigación preparatoria, no como por ejemplo en el Código de 1940, en el cual el juez de instrucción no solamente investigaba, sino que determinaba la decisión, se opta por la figura de un juez no contaminado, es decir, es un juez que no conoce, tendrá en sus manos aquello que aporte cada una de las partes como su pretensión y interpretaciones correspondientes de aquello que está siendo presentado como elemento de prueba. En tanto no está prevenido de las actuaciones de etapas anteriores. Por ejemplo, sería un error que el juez de la investigación preparatoria, que ha visto, que ha decidido, por ejemplo, una prisión preventiva, que ha decidido una tutela, que ha decidido una, se me va el término en este momento, que ha decidido este tipo de circunstancias, los cuales a determinadas actuaciones que restrinjan derechos o que impongan medidas coercitivas, posteriormente sea quien decida el juicio oral. Este juez pues ya tiene una opinión a partir de lo que ha visto cada una de las partes. Su momento final, su momento cumbre, será la etapa intermedia que posteriormente trasladará todo aquello que ha sido filtrado al juicio oral, pero no puede ser este mismo juez aquel que decida, ¿no? Será un juez imparcial, impoluto y sin contaminación quien podrá decidir sobre las pretensiones de las partes. ¿Tiene sentido diferenciar acto de investigación con acto de prueba? ¿Acaso el testigo
Juan, que declaró en la investigación, no es la misma persona que declarará en juicio, no estamos ante una inútil duplicidad y bastaría leerse ese dicho. ¿Puede en juicio emplearse las declaraciones anteriores de un testigo y perito? Sí, efectivamente. No es que no se necesita perennizar lo que se señala en un primer momento, puede pasar el tiempo, pueden pasar años y después se puede olvidar, y ese dicho primigenio tiene que ser concordante con lo que posteriormente se señalará en juicio. Si existe una contradicción, nos podremos pues criticar entonces la coherencia de ese testigo. Es por ello que es importante tanto los actos de investigación como los actos de prueba. Y también se ve y se evidencia que son complementarios. ¿Existen excepciones a la regla? Sí, existen excepciones a la regla respecto a la prueba que únicamente puede ser actuado en juicio, y es que existirá también la llamada prueba anticipada y prueba preconstituida. Si la regla es que solo es prueba lo actuado en juicio, hay excepciones a esto, como podemos ver en cuanto a prueba preconstituida, las diligencias objetivas e irreproducibles, un dos adjetivos, sirve que esta misma persona continúe en proceso si después yo no le puedo hacer un dosaje etílico. Ese dosaje etílico podrá establecer pues que estaba o no en estado de ebriedad, y posteriormente podremos ver si eso acarrea agravantes o acarrea el delito de conducción en estado de ebriedad, por ejemplo. Son irrepetibles, efectivamente, no se pueden volver a actuar, y son actuadas por la policía o por la fiscalía. En tanto son los que dirigen la investigación preparatoria. Respecto a la prueba anticipada, es cuando existe una urgencia y motivo fundado para considerar que no se podría practicar el juicio. Por ejemplo, una testifical de una persona muy anciana, una testifical de un testigo protegido, el examen de un perito también que ha practicado una pericia que también reúne ese tipo de convicciones, un careo también bajo estas circunstancias, reconocimientos, inspecciones o actuar posteriormente de juicio oral. Por ejemplo, si encontramos un lugar de los hechos en los cuales supuestamente ha ocurrido la circunstancia delictiva, esa reconstrucción queda como una prueba preconstituida. Incluso se ve que existen actualmente peritajes, los cuales tienen que ver con la forma en que la persona, que el imputado camina, en la cual el inculpado está yendo de un lado a otro, y se analizan los movimientos de los hombros, de los brazos, de las piernas, de la cabeza. Todo eso puede ser una prueba anticipada. Finalidad, consecuencias prácticas del reconocimiento de este tipo de pruebas para la investigación. Es decir, implica que hay una estrategia planteada por el Ministerio Público. Ya no es las actuaciones que requiere el Ministerio Público, no. El proceso penal establecido en el Código Procesal Penal del 2004 exige que el Ministerio Público tenga un plan de desarrollo, tenga una línea a seguir al momento de investigar. No puede pensarse que únicamente va a realizar las actuaciones que se le vayan ocurriendo o que vaya encontrando en el camino. Es una actitud diligente ante la noticia criminal. Las diligencias preliminares, fiscales y policiales que tengan un carácter urgente e inaplazable tienen que vislumbrarse, tienen que evidenciarse para que puedan ser en su momento evaluadas. Debe existir una revisión de la escena del crimen, cuando ésta puede perennizarse, deben haber, es decir, podemos establecer pues que hacer un recojo de la escena del crimen o de las personas que hayan sido intervenidas con cercanía al acto delictivo, y poder recoger de su persona las muestras o aquellos elementos que lleve consigo que puedan que lleven a esclarecernos si ha ocurrido o si están vinculados al hecho delictivo o no. La ubicación y protección de las fuentes de prueba, efectivamente, a partir de los lacrados y posterior traslado a las instalaciones de la policía, el recojo y conservación de los objetos, instrumentos del delito y de todo vestigio útil. Por ejemplo, yo tengo un caso en el cual
se habla de presunta violencia doméstica, en la cual una mujer confiesa que se estaba tratando de autolesionar para echarle la culpa a su pareja, y esta, porque supuestamente esta le estaba agrediendo. Y cuando vamos a hacer, o sea, y esto era un proceso inmediato, cuando vamos a hacer el juicio, cuando vamos al juicio oral y preguntamos, pues, porque quien habla únicamente actúa en juicio oral, ¿dónde está el cuchillo? Este no había sido recogido, no había sido conservado, no había sido lacrado. No, obviamente no se puede acreditar una agresión de esa naturaleza si es que ese hecho no ha ocurrido o acaecido. Además, un cuchillo puede llevarnos a establecer si efectivamente esa lesión era de consideración o no era de consideración, o podía hacer peligrar la vida de la víctima o no. Res bueno, vamos a avanzar, ya se va yendo el tiempo. Vamos a hablar sobre específicamente la legitimidad de la prueba y los principios constitucionales. La legitimidad de la prueba forma parte del programa procesal penal de la Constitución, así como la regla de exclusión probatoria. Únicamente podrá ser aportado y podrá ser actuado aquella prueba que ha sido recogida respetando los derechos fundamentales de las partes. Lo reconoce la reforma y lo normativiza en el artículo 8º del título preliminar del Código Procesal Penal. Hay una directa alusión a la prueba ilícita. Si se obtiene o incorpora prueba con violación de los derechos fundamentales de la persona, entonces esta no podrá ser actuada. ¿Cuáles son los alcances de la directamente la prueba ilícitamente obtenida o indirecta, captar prueba que provenga de una prueba ilícitamente obtenida, lo que se llama el fruto del árbol envenenado? Por ejemplo, cuando hablamos de una confesión bajo tortura respecto de un delito, la información obtenida en tales circunstancias acerca de la ubicación del botín y de las armas empleadas, por ejemplo, también a partir de la tortura, o por ejemplo, mediante una intervención telefónica no autorizada por el juez, o el ulterior allanamiento y registro positivo con orden judicial. Ahora, existe un interrogante, ¿es válida o es inválida? Efectivamente, fruto del árbol envenenado, existe un efecto reflejo. La violación del derecho fundamental es la causa, la obtención de la prueba ilícita es el efecto. Existe una regla de exclusión. No se puede actuar, no se puede aportar, no se puede con violación a los derechos fundamentales. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta prueba prohibida? La regla de exclusión probatoria, es decir, desde el momento en que establecemos que hay una violación a los derechos fundamentales del investigado, se excluirá la prueba. Hay una prohibición de la valoración, como ya hemos dicho en el artículo 8º del título preliminar. Hay una prohibición expresa para su utilización, como se señala en el artículo 159, y una prohibición de uso para la deliberación judicial, es decir, ya a nivel del juicio oral, en el artículo 393, inciso 1 del Código Procesal. Ahora, ¿esto es absoluto? ¿Esto es absoluto? ¿Es determinante y concluyente? No. Existen excepciones para la exclusión probatoria. Por ejemplo, confesión o testifical. Por ejemplo, si alguna otra persona señala lo mismo o se obtiene esta información a partir de esta confesión o de esta testifical, por más que haya habido este hecho infame, que es un hecho de tortura, o un hecho que vulnera los derechos fundamentales, pues podrá ser valorado. El descubrimiento inevitable, es decir, cuando existen dos grupos de búsqueda que llegan a lo mismo. Bueno, pues un grupo, la policía optó por la tortura, digámoslo así,
pero la Fiscalía, a partir de sus actuaciones propias, de su investigación propia o remitiendo la necesidad de búsqueda a otro equipo de la policía, llega al mismo resultado en tiempos similares. Entonces, pues no puedo decir, no, esto ya no puede actuar. No, mediante este equipo de trabajo he logrado obtener esta información, que efectivamente también se logró. Buena fe, cuando hay una equivocación que pueda llevar a una vulneración de manera culposa de los derechos fundamentales, por ejemplo, ¿no? La equivocación en la numeración del inmueble a allanar. Pero si yo me equivoco y encuentro, por ejemplo, un acto ilícito, un acto que nos lleve, o elementos de convicción que nos lleven a establecer que en ese lugar, de manera equivocada, también se están cometiendo determinados ilícitos, por más que haya habido un allanamiento incorrecto, o por más que haya habido un allanamiento, no puedo hablar de un allanamiento correcto, por más que haya habido un allanamiento vulnerando los derechos fundamentales de la persona, podemos establecer, se excluye, o mejor dicho, existe una excepción a la exclusión probatoria. Ponderación de intereses, por ejemplo, cuando este hecho pues, puede salvar la vida de determinadas personas, por ejemplo, una interceptación telefónica ilegal, pero que me permita a mí establecer o salvar la vida de una persona, ¿no? O liberar a una persona que esté secuestrada. Bueno, pues esto existirá una ponderación y finalmente que existe una excepción a esta exclusión probatoria. O actuar a propio riesgo, el famoso caso Vladimiro Montesinos Torres, es decir, la grabación de conversaciones por uno de los interlocutores. Si, por ejemplo, una de las personas está grabando esta conversación, una conversación entre dos personas que han cometido un ilícito, y bueno, para chantajear este primer delincuente graba al segundo delincuente, y uno obtiene esa grabación, que obviamente es ilícito, está vulnerando los derechos del otro, pero esta ha sido bajo el riesgo de uno de los interlocutores, sí se puede utilizar, y existe pues esta excepción a la exclusión probatoria. Ahora, ¿la invalidez de la prueba prohibida únicamente se da en el juicio oral? No, únicamente podemos hablar de prueba prohibida en la oportunidad de decisión o fallo. No únicamente en ese momento podremos hablar de prueba prohibida. Existirán diversas oportunidades en las que también se pueda cuestionar la validez de la prueba. Por ejemplo, en la determinación de la prisión preventiva, cuando hablamos de elementos de convicción, en la audiencia de tutela, como vamos a ver a continuación, en la audiencia de control de la acusación durante la etapa intermedia, en la audiencia de determinación anticipada, que está a cargo del juez de la investigación preparatoria y que también podrá valorar si se han vulnerado derechos fundamentales, los derechos del investigado o no, o en la conclusión anticipada del juzgamiento mediante conformidad negociada, es decir, antes de iniciar propiamente dicho el acto oral. Bueno, eso ha sido todo respecto a la prueba, incidiendo especialmente en prueba prohibida respecto al Código Procesal Penal del 2004. Vamos a hablar muy brevemente respecto a la tutela de derechos. Ya hemos visto pues que la prueba es trascendental en el Código Procesal Penal del 2004 porque nos permite aportar aquello que fundamenta la pretensión de las partes. Sin embargo, muchas veces esta prueba, este acto probatorio, esta aportación probatoria, a partir de los llamados elementos de convicción o de las diligencias que plantea el Ministerio Público, pueden vulnerar los derechos del investigado, pueden generar ciertos agravios, los cuales pues ejerzan ciertas limitaciones o sencillamente ciertas decisiones del Ministerio Público, quien dirige la investigación, consideradas como restrictivos ante el derecho de la defensa. Respecto al derecho de la defensa, en mi opinión, es la principal manifestación del debido proceso. El derecho de defensa es un derecho individual de la parte procesal y es una garantía objetiva
lo dice el señor magistrado y académico César San Martín Castro. Implicará la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción penal contra él y la de llevar a cabo en él todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal. Por ejemplo, en la facultad de ser oído, en la de controlar la prueba de cargo, que podrá utilizarse válidamente después en una sentencia, la de probar los hechos que él mismo invoca para excluir o atenuar la reacción penal, y la de valorar la prueba producida y exponer las razones fácticas y jurídicas para obtener del tribunal una sentencia favorable según su posición. La defensa entonces tiene una labor importante de contradicción ante el poder estatal de coerción. Permitirá que en un terreno llano, por parte del llano a partir de las decisiones judiciales, el ejercicio de sus funciones en pos de escuchar los argumentos de ambas partes. Hay que recordar siempre que el Ministerio Público, si bien es el protector de la legalidad, tiene una pretensión, quiere ganar, y es lo natural, es lo lógico. Quiere probar su punto. Claro, si un fiscal es muy, no digamos garantista, sino es muy acucioso con su trabajo, también podrá decidir posteriormente o podrá reconocer a partir del sobreseimiento. Pero lo cierto es que el fiscal por lo general tiene la pretensión pues acusatoria y no puede ser juez y parte. Por eso existe un juez de la investigación preparatoria o llamado también juez de garantía. Es precisamente a partir de la contradicción que muchas veces los planteamientos acusatorios de la Fiscalía pueden ser rebatidos, cuestionados, complementados, explicados o confirmados, siempre a partir del momento de cada parte de ejercer su pretensión, siendo que quien dirige la investigación preparatoria es la propia Fiscalía. La labor de control al momento de garantizar el cumplimiento y el respeto de los derechos de las partes es el juez de garantías o también llamado juez de la investigación preparatoria. Es un cambio drástico ser el juez que dirigía antes la investigación, como era el juez de instrucción en el Código Procesal Penal de 1940, y cuya actuación recién inicia al momento de formalizar la denuncia, con el juez de garantías del Código Procesal Penal del 2004, cuya labor inicia desde el principio mismo de las diligencias preliminares y la Fiscalía abusa de sus atribuciones y puede interponerse pues una tutela, por ejemplo, por parte de la defensa. Precisamente la protección de los derechos del imputado se refleja en el artículo 71 2004, es decir, a partir de la tutela, incidiendo en su primer parágrafo sobre el derecho a reivindicar por su propio medio o a través de su defensa los derechos que la Constitución y las leyes prevén. Estos derechos, que son taxativos, es decir, que son determinados y que no pueden irse más allá, están comprendidos en el artículo 2 de este artículo 71, en el inciso 2 del artículo 71, perdón. Primero, conocer los cargos formulados en su contra y en su caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida. Es decir, nadie puede ser detenido sin conocer qué se le está imputando y las razones que fundamentan su detención. Puede ser flagrancia, puede ser detención preliminar judicial, puede ser prisión preventiva, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponda. Por ejemplo, pues, en este caso, en mi opinión, por ejemplo, si están en flagrancia delictiva, no es necesario que haya una orden. Pero si hay una detención preliminar judicial, se entrega de manera inmediata esta medida dictada por el juez. Existe también la necesidad de designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga de forma inmediata, es decir, el derecho que tiene esta persona de recurrir a un abogado. Ser asistido desde los actos iniciales de la investigación por precisamente este abogado defensor. Abstenerse de declarar y si acepta esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia. Si una persona está detenida,
Lo peor que puede hacer es empezar a hablar, vociferar o pasar con el policía o con el fiscal, porque finalmente estas personas pues pueden interpretar de mala manera los dichos que no están dentro de una actuación acompañada de tu abogado. Por eso que es importante guardar silencio cuando una persona está siendo intervenida. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios, contrarios a su dignidad y a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por la ley. En este caso no está permitida pues ni la tortura, ni las vejaciones, ni las amenazas. Y también a ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud cuando su estado de salud así lo requiera, ¿no? Es decir, si por ejemplo vamos a tener una persona mayor o una persona con una enfermedad preexistente, puede concurrir un abogado, un médico para establecer su condición o estado de salud. Es obligación de jueces, fiscales y policías dar a conocer al imputado que cuenta con estos derechos, lo que en las películas se conoce como, y bueno, en la legislación norteamericana como advertencia Miranda, y hacerlo constar en actos. Es decir, cuando vemos en las películas norteamericanas, ¿no? Tiene derecho a guardar silencio, tiene toda declaración realizada puede ser utilizada en su contra, tiene derecho a contar con un abogado. Eso es lo que se llama advertencia Miranda, que está reproducido de una manera muy propia nuestra en este artículo. Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. Es decir, esta audiencia de tutela planteada por la defensa tendrá que ser llevada a cabo a partir de un llamamiento que hace el juez de las partes correspondientes. ¿Cuál es el fin u objetivo de la audiencia de tutela de derechos? La finalidad de la audiencia de tutela esencialmente consiste en que el juez determine desde la instancia y actuación de las partes la vulneración al derecho o garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva. Es decir, que ponga fin al agravio, que sea reparadora, subsanando una omisión o que proteja al imputado. Eso está desarrollado en el Acuerdo Plenario 4-2010, Fundamento Jurídico 11. Ahora, ¿la audiencia de tutela resguarda cualquier derecho de las partes? No. La audiencia de tutela es residual, es decir, opera siempre que el ordenamiento procesal no especifique por el derecho afectado. Vale decir, solamente se pueden cuestionar los requerimientos ilegales que vulneran los derechos fundamentales relacionados con los enumerados en el artículo 71, numerales 1 al 3 del Código Procesal Penal. Ahora, puede irse más allá, lo vamos a ver que solo en un caso, que es la imputación concreta, pero después otro tipo de agravios que puede identificar el investigado o su defensa no pueden ser llevados a tutela. Por lo tanto, aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que vulneren derechos fundamentales, pero que tengan vía propia para la denuncia o control respectivo, no podrán cuestionarse a través de una audiencia de tutela. Se puede interponer tutela ante el riesgo de vulneración de los derechos del imputado o cuando ese agravio, o se da únicamente cuando ese agravio ya se haya materializado. La tutela de derechos es un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del statu quo de los derechos expresa en el Código Procesal Penal y que debe utilizarse única y exclusivamente, nos dice la jurisprudencia de la Corte Suprema, cuando haya una infracción ya consumada de los derechos que asiste al imputado. ¿Existe una circunstancia temporal para la interposición de la tutela? Sí,
la vía de tutela judicial solo puede hacerse efectiva durante las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria propiamente dicha, es decir, durante la investigación preparatoria, bueno, investigación formalizada, o sea, es decir, durante cualquiera de esas dos etapas se puede interponer la tutela. ¿Existe algún otro derecho que resguarde la tutela? Sí, el derecho a la imputación necesaria, como hemos dicho, que esta sea necesaria y suficiente o concreta, es decir, a la comunicación detallada de la imputación formulada contra el imputado, por lo que desde la investigación preparatoria los hechos materia de imputación deben tener un mínimo nivel de detalle que le permita al imputado conocer el suceso o circunstancias en las que pudo tener lugar. Es decir, no puedo únicamente detener o procesar a una persona, mejor dicho, procesar a una persona por cualquier cosa, cualquier delito que de manera indeterminada, ¿no? Salvo, bueno, en el lavado de activos, prácticamente hay una laguna ahí, pero ni siquiera en esas circunstancias puede establecerse, pues, que únicamente le vamos a procesar sin conocer cuál es el delito, cuál es el cargo que te estamos atribuyendo. Es necesario establecer para que pueda uno defenderse y si en caso la fiscalía no esclarece ese tema, pueda uno resarcir a partir de una audiencia de tutela la imputación concreta. Bueno, eso ha sido todo respecto a los temas que se me ha invitado a disertar. Muy agradecido con la institución y realmente muy agradecido con todos ustedes que me han permitido compartir algunas ideas respecto a los temas esgrimidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Terminando con esta parte de la clase, bueno, pasaré a dar lectura a unas preguntas que se nos han dejado. ¿Por qué se aplica mal la ponderación de intereses cuando se obtuvo una prueba con vulneración de derechos fundamentales, refiriéndose al derecho a la intimidad? Perdón, ¿podría repetirme la pregunta? Sí, claro. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué se aplica mal la ponderación de intereses cuando se obtuvo una prueba con vulneración de derechos fundamentales, refiriéndose en este caso al derecho a la intimidad? Bueno, me gustaría tener un poquito más detalle de en qué casos podría realizarse eso. No sé, por ejemplo, efectivamente, existen circunstancias en las cuales el derecho a la intimidad es muy importante, ¿no? Pero como hemos visto, la ponderación exige que cuando haya bienes jurídicos o haya circunstancias de mayor agravio o de mayor necesidad, si pueda vulnerarse el derecho a la intimidad, ¿no? Puesto que es necesario muchas veces para arribar o salvar una circunstancia de mayor apremio. Muchas veces existe un carácter excesivamente legalista, quizá del magistrado, ¿no? Yo digo esto porque el Ministerio Público también tiene derecho a investigar y la policía también, y para ellos existen muchas restricciones, o entienden ellos que existen muchas restricciones. Y efectivamente, yo como abogado litigante siempre me voy a oponer a que se vulneren los derechos del investigado, pero también es cierto que uno no puede ir más allá de aquello que nos pueda conllevar a un resultado mejor. Y en este caso, pues si se vulnera la intimidad de una persona a partir de determinada reivindicación o obtención de resultados para un beneficio mayor de la sociedad, pues se tiene que realizar eso, ¿no? Obviamente, esa valoración tiene que ser muy estricta, muy escrupulosa. El juez no puede sencillamente aceptarlo porque la fiscalía lo pida, ¿no? Y eso también es un error que quizás se está cometiendo en determinados casos penales, ¿no? Pero también es cierto, pues, que se ha logrado esclarecer determinados actos ilícitos que causan grave agravio
grave agravio o grave daño a nuestra sociedad a partir de determinadas escuchas, ¿no? Lo hemos visto en el caso en el caso de Lavajuez, ¿no? Y bueno, pues estos nuevos criterios también han sido desarrollados recientemente por la jurisprudencia y es por eso que es importante que el Código Procesal Penal sea interpretado pues a partir de la jurisprudencia, ¿no? El Código de Procedimientos Penales de 1940 pues ya queda atrás. El caso, por ejemplo, de que le señalo Petroaudios, se vio con el Código de Procedimientos Penales que era muy restrictivo o que no tenía un desarrollo adecuado de la actuación probatoria, y en el caso, pues, del caso Lavajuez, que es mucho más incisivo, es a partir, pues, que está siendo ventilado con el Código Procesal Penal del 2004. Gracias, doctor. Creo que ha quedado suelta esa pregunta. Como segunda pregunta, tenemos ser valorada en una prisión preventiva. Una prueba prohibida puede ser valorada en una prisión preventiva, me parece que sí. Sí, o sea, hemos señalado que uno de los casos en los cuales pueda establecerse la ilicitud de la prueba es también la prisión preventiva, porque estamos hablando de elementos de convicción, y estos elementos de convicción son aquellos que son recolectados durante la investigación preparatoria. Entonces, estos elementos de convicción que muchas veces pueden ser vulnerando los derechos fundamentales de la persona, tienen que ser puestos en evidencia y el juez también tendrá que pronunciarse respecto a la ilicitud de su naturaleza. Si es, por ejemplo, pues, una prueba prohibida o que tiene una naturaleza a partir de lo que se llama fruto del árbol envenenado, puede ser valorado por el juez al momento de valorarla y establecer pues, si existen graves o fundados elementos de convicción. En este caso, me parece que sí es una disertación que es perfectamente posible que durante la audiencia de prisión preventiva el juez puede identificar la ilicitud o no de un elemento de convicción. Entendemos pues que también existe una necesidad de una probática al momento de este tipo de medidas coercitivas, ¿no? Por ende, por algo se llama pues graves y fundados elementos de convicción que puedan arribar a establecer el fumus, ¿no? Pero en este caso, como ya he señalado, reitero, si el juez identifica una prueba prohibida, pues tendrá que ponerlo en evidencia y tendrá que señalar las razones por las cuales no puede ser actuado, no puede ser considerada para interponer una medida coercitiva de naturaleza personal como la prisión preventiva. Gracias, doctor. Bueno, como última pregunta, tenemos la siguiente. ¿Los vladiaudios pueden considerarse como una prueba prohibida? Lo hemos señalado también, me parece que no. Bueno, hemos señalado pues que muchas veces depender en primer lugar de ver cuál es el contexto. En primer lugar habrá que ver quién lo grabó. Si lo grabó alguno de los dos interlocutores, por ejemplo, ya no es prueba prohibida. Ya hay una excepción, ya hay una excepción a las reglas de exclusión. Y si, por ejemplo, ha sido realizado por un tercero o por alguna autoridad, si tiene orden judicial, pues no es prueba prohibida. Pero si no tiene una orden judicial, habrá que ponderarse si esta vulneración al derecho a la intimidad de estas dos personas, de estos dos ciudadanos, pueden ser, ese derecho a la intimidad puede superponerse a los ilícitos que se podrían estar perpetrando, que podrían estarse configurando, ¿no? En este caso, pues se habla incluso hasta de sobornos, que es un poco gaseoso, ¿no? Y tendríamos que tener muchas más variables, mucho más elementos de convicción o mucho más, una investigación mucho más rigurosa, pero me parece que podría ser cualquiera de las dos opciones, ¿no?
dependiendo de las circunstancias. Me parece pues que si sencillamente eran dos personas que están hablando cualquier tontería y no tienen vínculo pues con un hecho delictivo concreto, pues me parece que no podría ser prueba de nada, ¿no? Pero si en cambio esto puede relacionarse a otro tipo de actos ilícitos o de financiamiento de determinados actos ilícitos, pues sí podría ser utilizado, ¿no? Depende, o sea, es una respuesta que tendría que ser desarrollada a partir de vislumbrar los hechos de manera más concreta. Muchas gracias, doctor. Bueno, al no haber más preguntas, damos por concluida la sesión de hoy y agradecemos nuevamente la presencia de usted, doctor Vega, por brindarnos esta clase, al igual que a todo el público presente. Ha sido un gusto total que pueda estar con nosotros en esta oportunidad y esperamos poderlo tener para una próxima. Considero que todos nos estamos llevando un nuevo aprendizaje de la clase de hoy. Bueno, antes de culminar, quisiera recordarles a todos los que nos están viendo que pueden encontrar nuestra información en nuestra página de Facebook, que se llama Portal DP Duralex et Lex. Muchas gracias, doctor, nuevamente a nombre de toda la página, y creo que esto ha sido todo por esta